fundamental que ustedes identifiquen si es un cilindro, es una placa. Es el primer parámetro que ustedes deben de identificar. Si el mecanismo de calor es por convección o por conducción, entonces ya empiezan a establecer sus ecuaciones, ¿sí? Entonces, el flujo sobre bancos de tubo. En la práctica es común encontrar flujo cruzado sobre bancos de tubo en equipos de transferencia de calor, como lo son los condensadores, los evaporadores de las plantas generadoras de energía eléctrica. Estos evaporadores de centrales eléctricas pues, básicamente son orientados para los ingenieros mecánicos, ¿no? Pero pues sí, también ustedes utilizan evaporadores, por supuesto, y también condensadores, porque forma parte de ese proceso eh, pues guiado, ¿no? Para poder llevar una sustancia a ciertas condiciones y evaluar sus propiedades y luego llevarla a otro estado y así, ¿no? Es como la destilación. Lo llevan y lo llevan a altas temperaturas, encuentran la propiedad o la sustancia y lo vuelven a condensar. Entonces, es algo súper interesante. Los refrigeradores, por supuesto, los acondicionadores de aire. En ese equipo, un fluido se mueve dentro de los tubos, mientras que el otro se mueve alrededor de estos, de forma perpendicular. Entonces, era exactamente lo que les estaba comentando, ¿no? Inicialmente, pues tenemos los tubos que son formas cilíndricas. Eh, Estas formas cilíndricas, pues vamos a tener dos fluidos, uno que va a fluir en el interior de ese cilindro y otro fluido que va a fluir en forma sobre el exterior del cilindro, pero por supuesto va a existir un cierto arreglo de los tubos. Ahí se muestra tres figuras, la figura A, B y C, donde existe transferencia de calor, donde por supuesto que lo que se pretende ahí es calentar la superficie de los tubos. Los primeros tubos, la primera fila que se ve, la primera columna, perdón, esta primera columna, se muestra cómo tiene una temperatura mayor el fluido que está fluyendo a través del banco de tubos y cuando sale ya tiene una temperatura menor. Pero ¿qué es lo que pasa en la capa límite térmica? Porque realmente estos contornos que se observan aquí es la capa límite térmica. Esa capa límite térmica se puede ver mucho más pronunciada en el último banco o en el último... De hecho, esto está muy raro, porque no debería de verse así. Porque pues no tendría por qué deformarse el círculo. ¿Sí están de acuerdo? Más bien presentan tres. Presentan el primer caso o la primera fila son totalmente cilíndricos. ¿Sí? Tienen un cilindro totalmente, un círculo totalmente bien definido. La segunda imagen es un poco ovalado y la tercera imagen ya es como una gota. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aquí, pues me imagino, esta imagen la saqué de internet y bueno, se me hizo interesante para poderles explicar de qué trata realmente un banco de tubos, ¿sí? Entonces, es un arreglo. Aquí utilizan como simulación numérica un conjunto de periodicidad, pero bueno, esta práctica yo espero hacerla el día viernes. Es una práctica, pues, para mí muy bonita, en la cual ustedes, pues, definen un cierto número de círculos y después hacen pasar el fluido a través de ellos y conocen los perfiles de temperatura. Entonces, esa práctica lo voy a hacer el día viernes y bueno. ¿Qué características principales tienen? Por supuesto que el arreglo forma una parte primordial para que el fluido que fluye a través o sobre el banco de tubos, pues genere algunos perfiles tanto hidrodinámicos como térmicos que permitan la transferencia de calor. Entonces, los tubos en un banco suelen disponerse alineados o escalonados. Alineados está en la figura A y ustedes pueden observar que están totalmente alineados. Hay tres filas y hay tres, bueno, básicamente las filas deberían ir así. No sé por qué le pusieron fila uno, fila 2. Yo conozco las filas así en horizontal y las columnas, bueno, esas de matrices, ¿no? Está medio raro ahí. Y escalonados, donde los escalonados, pues se puede observar que existe
no existe el mismo arreglo de simetría. Bueno, sí existe simetría, pero no existe el mismo arreglo, ¿no? Que esté totalmente en esta fila, por así decirlo, no se tiene en la misma posición el siguiente cilindro. Entonces, algunas variables va a ser básicamente en este caso, en la primera imagen, en inciso A, donde dice alineados, pues se tiene una sección o una distancia transversal y una distancia longitudinal. Aquí lo maneja el enunciado como lo siguiente: el diámetro del exterior del tubo se toma como la longitud característica. Esa es otra parte que muchos de ustedes pues tuvieron algunos errores en su examen, ¿no? La longitud característica es algo que no supieron identificar del todo bien y tampoco me preguntaron, entonces ahí me di cuenta que no lo dominan del todo bien. Entonces lo vamos a tener que retomar. La disposición de los tubos en el banco se caracteriza por el paso transversal. Entonces el paso transversal es una longitud transversal, ¿sí? Es y está medido desde centros de los cilindros, ustedes pueden observar aquí. Entonces, el paso del fluido, aquí en esta sección, va a ir desde ST hasta esta distancia, que es ST menos D, porque D es el día, aquí tengo medio diámetro y aquí tengo otro medio diámetro, sería un diámetro, ST menos D diámetro. Sería el paso del fluido a través pues, del banco de tubos. Y también se tiene el paso longitudinal, que es la distancia que existe ahora sí, en dirección por donde va fluyendo el fluido y está dada también entre centros. Luego se tiene una longitud o un paso diagonal, que ese es un índice D, y este es una distancia entre centros de los tubos, por supuesto, a partir de la diagonal. Esta diagonal, cabe mencionar que pues es como se muestra en la imagen, eh, en la imagen B. Y aquí se muestra lo que les comentaba, ¿no? El área transversal corresponde al área por donde va a fluir el fluido. O sea, el fluido, si ustedes tienen aquí una longitud, la siguiente longitud es la que sale de la pantalla, pues se tiene ST menos D. Se tendría esta distancia de aquí, donde está el apuntador. Oh, desapareció. Desde aquí hasta aquí. Por la longitud, ese va a ser el área transversal por donde va a fluir el fluido. Y el área D, pues debería de ser SD, es esta la que, ahora sí, en diagonal, el área en diagonal es la longitud o el paso de diagonal menos el diámetro por la longitud. Entonces, el área 1, por supuesto que el área 1 es ST, es toda la longitud por toda esta distancia, desde este vértice hasta este vértice, pero sin embargo por ahí no va a fluir el fluido, porque el fluido aquí reduce su área, que pues por aquí no es que vaya a atravesar ahora sí, la superficie del tubo, sino que va a rodear la superficie del tubo, ¿no? Y aquí lo pueden ver, aquí en esta distancia, aquí existe una pequeña, bueno, de hecho aquí no existe tanta distancia desde esta distancia hasta esta, entre los círculos. Entonces, muchachos, necesito que copien parte de esto, lo más importante, y hasta aquí me voy a quedar el día de hoy. El día de mañana vamos a continuar estableciendo algunas características principales o características de los que son los bancos de tubos, entre ellas, por supuesto, las dimensiones y el arreglo, y algunas ecuaciones que nos van a permitir identificar cuál va a ser ese coeficiente de convección y dependiendo del número de tubos y de las superficies a las cuales está expuesta este proceso de transferencia de calor. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario? Si no lo tienen y ya copiaron, los veo el día de mañana. Si no han copiado, pues aquí me voy a esperar unos 5 minutos. ¿Vale? Gracias, Es profesor. más, sí, hasta mañana. Yo pensé que ni siquiera estaban aquí. ¿Sí están aquí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Hasta mañana, profe. Adiós. Adiós, profe, hasta mañana.